La pieza del ala que se sospecha pertenece al avión desaparecido de Malaysian Airlines se encuentra ahora en un laboratorio para su análisis. Las autoridades están cada vez más seguras de que se trata de una parte del fatídico avión de Malaysian Airlines que desapareció hace 16 meses sin dejar rastro, la noche del 8 de marzo de 2014. Un vuelo de Malaysia Airlines con 239 personas a bordo desapareció sin dejar rastro. No hubo llamada de socorro ni restos del avión, nada, solo silencio. Durante más de 10 años, los expertos invirtieron más de $200 millones en rastrear el fondo oceánico, pero no encontraron nada. Pero ahora un ingeniero británico jubilado, Richard Godfrey, afirma haber descifrado el código utilizando señales de radio débiles, casi invisibles, que nadie más se molestó en comprobar. Algunos científicos lo consideran imposible. Otros están atónitos. Si tiene razón, por fin sabremos dónde se encuentra el MH370. ¿Qué descubrió? ¿Resistirá este nuevo método un análisis riguroso? ¿Existen realmente los restos? Analicemos la situación. La noche en que desapareció el avión. Quizás conozcas la historia del MH370 o al menos crees conocerla. Un avión despega, vuela en la noche y luego desaparece. Pero la verdad es que la versión que la mayoría tenemos en mente apenas roza la superficie. Lo que realmente sucedió esa noche es mucho más complejo, mucho más escalofriante y sinceramente plantea más preguntas que respuestas. Retrocedamos. Era el 8 de marzo de 2014. El vuelo MH370 de Malaysia Airlines, un Boeing 77, despegó de Kuala Lumpur justo después de la medianoche a las 12:41 de la madrugada para ser exactos. El avión iba repleto de 239 personas, viajeros de negocios, turistas y familias enteras con destino a Pekín. Durante la primera media hora todo parecía aburridamente normal. Un ascenso suave, la charla rutinaria con el control de tráfico aéreo, nada que hubiera levantado sospechas. Y entonces llegaron las últimas palabras que nadie escuchó desde la cabina. A la 1:19 de la madrugada, el controlador malasio les indicó que se comunicaran con Vietnam mientras cruzaban a un nuevo espacio aéreo. La respuesta del piloto, tranquilo como siempre: «Buenas noches, Malaysian 370». 2 minutos después, a la 1:21, el transpondedor del avión se apagó. Ese es el dispositivo que informa a los controladores de tráfico aéreo sobre la identificación, la altitud y la velocidad del avión. En otras palabras, lo que lo hace visible en el radar civil. De repente desapareció del mapa. Parecía que el avión se había esfumado. Pero aquí viene el primer giro inesperado, y es un hallazgo importante. El avión no había desaparecido. Todavía no. Si bien el radar civil lo perdió de vista, el radar militar de Malasia, que funciona de manera diferente, más como si hiciera rebotar un haz de luz en un objeto y captara el reflejo, siguió detectando algo. Apareció un punto no identificado y los investigadores dijeron más tarde: sí, lo más probable es que fuera el MH370. Ahora el avión ya no seguía su ruta de vuelo. Había dado un giro brusco a la izquierda. No fue una deriva ni un vaivén, sino un giro deliberado y controlado. En lugar de dirigirse al noreste hacia Pekín, viró hacia el oeste, cruzando la península malaya justo al lado de su territorio. Luego continuó su camino volando hacia el mar de Andamán. El radar militar lo rastreó durante otra hora hasta las 2:22 de la mañana, cuando desapareció de sus pantallas al noroeste de la isla Paneang. Más allá de eso, nada. Imagínense estar en esa sala de radar viendo el punto que saben que es un avión de pasajeros. Simplemente desaparece del mapa. Sin llamada de socorro, sin código transpondedor, sin explicación, simplemente se fue.
Pero aquí es donde las cosas se ponen aún más extrañas, porque si bien el avión ya no se comunicaba con el control de tráfico aéreo, seguía susurrando al espacio. El sistema satelital de la aeronave. La unidad de datos satelitales se había reconectado silenciosamente con un satélite Inmarat, que orbitaba sobre el Océano Índico. Esto no estaba destinado a rastrear aviones, era solo un saludo de mantenimiento, una especie de ping de sí todavía aquí, pero estas señales fantasmales terminaron siendo la única evidencia real de la trayectoria del MH370 durante las siguientes 6 horas. Hubo 7 de esos pings en total. Y sin caja negra, sin radar, sin comunicaciones por radio, esos 7 apretones de manos se convirtieron en las pistas a las que se aferraron los investigadores, utilizando 2 datos clave. El desfase temporal de la ráfaga, básicamente, el retraso en el viaje de ida y vuelta de la señal y el desfase de frecuencia de la ráfaga. Un pequeño desplazamiento Doppler en la señal. Los ingenieros intentaron trazar un mapa de la trayectoria del avión. Lo que obtuvieron fueron arcos enormes, arcos que se extendían por todo el planeta. Una ruta apuntaba al norte a través de Asia, la otra se adentraba en el vasto vacío del Océano Índico. La ruta del norte se descartó rápidamente. Demasiados radares y demasiados militares vigilando ese cielo. Alguien se habría percatado de un Boeing descontrolado, así que toda la atención se desvió hacia el sur. Eso nos llevó a lo que ahora llamamos la séptima arca, la línea final trazada a las 8:19 de la mañana, cuando se produjo el último apretón de manos. Según los cálculos, fue entonces cuando el MH370 probablemente se quedó sin combustible a la deriva en algún punto de esa solitaria curva en el Océano Índico. Y así comenzó una de las búsquedas más grandes y costosas de la historia de la aviación. Decenas de barcos, aviones y posteriormente drones de aguas profundas rastrearon un área de 120 kilómetros cuadrados de lecho marino. Para que se hagan una idea, es aproximadamente del tamaño de Pensilvania. Pasaron años y gastaron cientos de millones de dólares arrastrando sonar por el fondo del océano. ¿Y qué encontraron? Nada. Bueno, no del todo nada. Con el tiempo aparecieron algunos restos. Un alerón en la isla de Reunión, algunos paneles interiores en Moscú, más fragmentos en Madagascar. Pero ninguno de esos restos proporcionó a los investigadores una prueba irrefutable. Sin grabadora de voz de cabina, sin grabadora de datos de vuelo, sin respuestas reales. La búsqueda había llegado a un muro. Los cálculos de Inmarat parecían brillantes al principio, pero si eran tan perfectos, ¿por qué conducían a un océano vacío? Esa es la pregunta que aún atormenta a la gente. Algo en la versión oficial no cuadraba. Y en medio de ese vacío sin restos claros, sin una explicación clara, surgió una avalancha de teorías. Algunas descabelladas, otras escalofriantemente posibles. Pero una de las voces más intrigantes que se adentró en este misterio fue Richard Godfrey, el hombre que dice haber descubierto dónde está realmente el MH370 y que asombró al mundo con su prueba. Tenemos oceanografía e análisis de derivaes, tenemos los datos de rendimiento de Boeing, la historia que todos creyeron pero no debieron. He aquí la cuestión: si eliminamos todo el ruido, la historia oficial del MH370 es bastante simple, demasiado simple tal vez. En los años posteriores a la desaparición del avión, investigadores, medios de comunicación e incluso algunos expertos en aviación se aferraron a una explicación. Es la siguiente. El capitán Zaharie Ahmed Shah, un piloto veterano de 53 años con más de 18,000 horas de vuelo, secuestró su propio avión.
Según esta versión, apagó tranquilamente los sistemas de comunicación, dio un giro en U brusco sobre Malasia, despresurizó la cabina provocando que todos los demás a bordo se desmayaran. Y luego siguió volando hacia el sur sin rumbo fijo durante casi 7 horas. Finalmente, cuando se agotó el combustible, el enorme Boeing 7 supuestamente se deslizó silenciosamente en el sur del Océano Índico, en lo que algunos llamaron un vuelo fantasma o un vuelo zombie. Sobre el papel suena como el tipo de historia escalofriante que Hollywood podría inventar. Un piloto respetado convertido en el villano que transporta a 239 personas a la muerte. Pero aquí está el problema. Cuando empiezas a mirar de cerca la evidencia, esta bonita teoría se desmorona de al menos 3 maneras importantes. Empecemos con los datos del satélite porque son realmente la columna vertebral de toda la teoría oficial. Esos saludos que el MH370 hizo con el satélite Inmarsat se usaron para trazar su supuesta ruta. Pero aquí es donde las cosas se complican. El último conjunto de datos alrededor de las 8:19 de la mañana muestra algo extraño. El desplazamiento de frecuencia de ráfaga o BFO por sus siglas en inglés. Esto sugiere que la aeronave no estaba simplemente planeando suavemente como un avión con un motor averiado que intenta amerizar de forma segura. En cambio, las cifras apuntan a una caída brusca de altitud, una aceleración descendente repentina. Piense más en un picado que en un planeo tranquilo. De hecho, la propia revisión del BFOS realizada por la Oficina Australiana de Seguridad del Transporte en 2016 sugirió que el avión podría haber estado descendiendo a una velocidad de hasta 15,0 pies por minuto. Eso no es un aterrizaje controlado, eso es caer del cielo. Y eso por sí solo hace que la teoría del planeo por autolesión del piloto o agotamiento de combustible sea muy poco sólida. Luego están los restos, o mejor dicho, los pequeños fragmentos de restos que tenemos. La primera pieza confirmada fue la que Flaperon encontró en julio de 2015 en la isla Rayun, frente a la costa de África. Desde entonces se han recuperado alrededor de 3 docenas de fragmentos más. Algunos confirmados, otros altamente probables en playas de Madagascar, Mozambique, Tanzania, Mauricio y Sudáfrica. Alex Marquardt de ABC informa desde la isla Reunión donde encontraron esa pieza misteriosa. Aquí está lo importante. El Flaperon no estaba en las condiciones que cabría esperar si el piloto hubiera intentado planear para un amerizaje suave. El borde de salida estaba destrozado de una forma que, según los expertos, parecía más bien un daño por aleteo, algo que ocurre cuando una superficie de control vibra violentamente en aire a alta velocidad. También se confirmó que los flaps estaban retraídos, lo que significa que el avión estaba en configuración de crucero, no preparado para aterrizar. Otros fragmentos contaban historias similares. Una sección del flap del ala descubierta en Tanzania mostraba evidencia de fractura por sobrecarga, lo que apunta de nuevo a un impacto violento de alta energía. Si se hubiera tratado de un aterrizaje de emergencia en el agua tranquilo e intencional, cabría esperar que los flaps estuvieran extendidos, que hubiera más restos intactos e incluso que secciones del fuselaje estuvieran flotando. Pero en cambio los fragmentos muestran una destrucción por fuerza bruta. Y entonces llegamos a lo que podría ser el mayor fallo de todos, la búsqueda en sí. Los gobiernos gastaron cientos de millones de dólares rastreando el Océano Índico, cartografiando más de 120,000 kilómetros de lecho marino. Pero aquí está el quid de la cuestión. Toda la operación se basó en una cadena de suposiciones. Los investigadores asumieron que las señales satelitales trazaban una trayectoria precisa. Asumieron que el consumo de combustible del avión era exactamente el que predecían los modelos.
Asumieron que el piloto automático mantenía el avión volando en línea recta hasta que se agotaran los tanques. Y lo peor de todo, trataron la séptima arca como si fuera la verdad absoluta, una línea estrecha en medio de la nada donde tenía que estar el avión. Pero las suposiciones son peligrosas, y a medida que pasaban los años con barcos remolcando sonares y drones submarinos sin encontrar más que crestas volcánicas y fosas profundas, la verdad se volvió imposible de ignorar. Habían estado buscando en el lugar equivocado. Este fue un caso clásico de sesgo de confirmación. Creer tan firmemente en una teoría que se manipulan todas las pruebas para que encajen con ella. La historia de la autolesión del piloto era pulcra y fácil de difundir en los titulares. Pero las pruebas reales eran confusas y contradictorias. Entonces, ¿qué conclusión sacamos para cuando se suspendió la búsqueda oficial a principios de 2017? La gente estaba frustrada, enfadada y desesperada. Las familias de las víctimas seguían sin respuestas. Los expertos en aviación admitieron estar desconcertados y el público se quedó con una historia que no cuadraba. Si la explicación sobre el capitán Zaharie no era correcta, entonces, ¿qué lo era? ¿Podrían haberse interpretado mal los datos satelitales? ¿Podrían los restos del avión indicar un tipo de accidente totalmente diferente? ¿O existía otro método, alguna tecnología pasada por alto que pudiera rastrear el MH370 con mayor precisión que cualquier cosa que los equipos de búsqueda oficiales hubieran intentado? Ahí es donde entra en escena Richard Godfrey. Este ingeniero aeroespacial británico jubilado aficionado a los rompecabezas decidió adoptar un enfoque completamente distinto. Mientras los gobiernos se aferraban a las señales satelitales, Godfrey planteaba una pregunta que nadie más se había atrevido a formular. Y su respuesta sacudiría todo lo que creíamos saber sobre el MH370. La idea de Richard Godfrey que suena descabellada, pero que tal vez no lo sea tanto. 2 años después de que la gente hubiera perdido la esperanza de encontrar el MH370, un hombre de 70 y tantos años sentado tranquilamente en su estudio, se hacía una pregunta tan extraña que parecía el comienzo de un mal chiste. ¿Y si se pudiera rastrear un avión desaparecido, no con satélites ni con radar, ni siquiera con tecnología militar, sino con radioaficionados que trastearan en sus garajes? Esa es la clase de pregunta que Richard Godfrey, un ingeniero aeroespacial británico jubilado, empezó a hacerse unos 2 años después de la desaparición. Se han aportado pruebas fidedignas y se reanudará la búsqueda. Mientras los gobiernos invertían millones en búsquedas que solo arrojaban resultados infructuosos, Godfrey no estaba satisfecho. Había dedicado su vida a resolver problemas de ingeniería y este era el más complejo al que se había enfrentado. Así que se adentró en una tecnología de la que casi nadie fuera de la comunidad de radioaficionados había oído hablar, algo llamado WSPR. WSPR, el sistema de reporte de propagación de señales débiles, es un peculiar sistema inventado en la década de 2000. Básicamente, miles de radioaficionados de todo el mundo emiten diminutas señales de radio casi imperceptibles cada pocos minutos. Estas señales son increíblemente débiles, a menudo de menos de 1 vatio, aproximadamente la misma potencia que una luz nocturna, pero pueden rebotar en la ionosfera y viajar miles de kilómetros. Imagina WSPR como una gigantesca telaraña que rodea todo el planeta. Cada hilo es una de esas señales débiles que se mueven de un lado a otro entre 2 estaciones. La mayor parte del tiempo simplemente ayuda a los aficionados a calcular la distancia que recorren sus señales. Pero Godfrey se dio cuenta de algo importante. Si un avión enorme atraviesa uno de esos hilos, deja una perturbación. No suena dramático, puede ser solo una pequeña caída en la intensidad de la señal,
o un ligero cambio de frecuencia, a veces menos de una desaceleración. Pero estas perturbaciones se registran cada vez en una base de datos en línea llamada WSPRNet. Y esa base de datos es enorme. Años de datos. Miles de millones de pequeños tweets de radios de todo el mundo. Godfrey pensó que si el MH370 realmente voló a través del Océano Índico esa noche, entonces debió haber cruzado docenas de esos hilos invisibles. Y si podía encontrar esas perturbaciones, podría trazar el camino del avión como un rastro de migas de pan. Así que se arremangó y comenzó a excavar. Esto no era un proyecto de fin de semana. Se convirtió en su obsesión. Durante 3 años examinó el archivo de WSPRNet, lo que significó lidiar con más de 200.000 millones de líneas de datos sin procesar. Tuvo que crear un software personalizado solo para filtrar todas las falsas alarmas, cosas como tormentas solares, interferencia de fondo bajo el caos normal de la ionosfera. Y entonces lentamente comenzó a formarse una imagen. En la noche del 7 al 8 de marzo de 2014, cuando desapareció el Boeing 77, Godfrey encontró aproximadamente 130 anomalías WSPR sobre el Océano Índico. No se trataba de ruido aleatorio ni de algo explicable por el clima o las interferencias de radio. Al trazarlos en un mapa en el orden en que ocurrieron, formaron una trayectoria. Esta trayectoria comenzaba justo donde el radar militar malasio había detectado el avión por última vez. Desde allí se curvaba hacia el suroeste y luego giraba hacia el sur. Justo el giro que los investigadores habían sospechado durante mucho tiempo, pero con mucha más precisión. Y el rastro no se desvaneció sin más. Terminaba en un punto muy específico: 29.128 grados sur, 99.934 grados este. Eso es aproximadamente 1.500 kilómetros al oeste de Perth, Australia. Aguas profundas sí, pero aún así a unos 200 kilómetros dentro de un área que ninguna búsqueda oficial o privada había explorado jamás. Por primera vez en años, alguien había proporcionado una ubicación completamente nueva para el MH370 basada en datos. No es una vaga suposición ni otro quizás por aquí. Un solo punto respaldado por cifras concretas, pero las cifras no bastan. Hay que poner a prueba las cifras. Las cifras en una página son solo esas cifras. No hacen que un avión se despegue del fondo del océano. No les dan consuelo a las familias. Para Richard Godfrey, la verdadera prueba no era si podía encontrar patrones en las señales de radioaficionados, sino si esos patrones podían resistir las preguntas difíciles de personas a las que no les importaban las teorías. Querían pruebas. Por eso llevó sus hallazgos a la Universidad de Liverpool, donde un equipo de analistas tenía experiencia en la resolución de tragedias como esta. Eran los mismos expertos que habían ayudado a localizar los restos del vuelo 447 de Air France tras su desaparición en el Atlántico. El avión comienza a balancearse, comienza a moverse de un lado a otro allá por 2011. Si los números de Godfrey fueran humo y espejos, los sabrían al instante. Entonces, ¿qué les presentó exactamente? ¿Y por qué captó su atención en lugar de terminar en el montón de teorías descabelladas? Analicemos esto. La primera pieza del rompecabezas fue lo que él llamó la verificación cruzada de marcas de tiempo. Esto era básicamente una verificación de la realidad. Coincidían las perturbaciones que encontró en los datos WSPR con la cronología real del vuelo del MH370. Si esos pitidos de radio ocurrieron horas antes o después de los pings conocidos del avión con el satélite Inmarsat, toda la teoría se derrumbaría. Pero sucedió lo contrario. Cada una de las 130 anomalías que Godfrey detectó coincidió casi a la perfección en un lapso de aproximadamente 4 minutos tras la señal del Inmarsat.
No se trata de una simple coincidencia, es un patrón. Y cuando los investigadores buscaron otras explicaciones como otro Boeing 77 en el mismo espacio aéreo o un avión de carga de paso, nada encajaba. No había ningún otro avión en ese cielo. Ningún otro avión podría haber provocado esas perturbaciones. El único candidato restante era el MH370. A continuación se analizó la geometría de la señal. Imagínelo como reemplazar una fotografía borrosa por una nítida. En el caso de los datos satelitales de Marsat, siempre se habían parecido más a un boceto que a un mapa detallado. Solo permitían acotar la información a grandes arcos, extensos tramos de océano imprecisos y de cientos de kilómetros de ancho. Suficiente para intuir su ubicación, pero no para determinarla con precisión. WSPR cambió las reglas del juego. Dado que cada señal viajaba por una ruta específica entre dos operadores de radio, por ejemplo uno en Nueva Zelanda y otro en Sudáfrica, cualquier interferencia quedaba confinada a esa ruta. Cuando varios senderos presentaban perturbaciones al mismo tiempo, se podían cruzar como líneas en un mapa. De repente, en lugar de un área de búsqueda del tamaño de un continente, Godfrey trazaba corredores de apenas 20 kilómetros de ancho. Cuantos más senderos tenía, más preciso se volvía el rastro. Avanzar en los últimos 6 años con su tecnología. Tenemos nuevas investigaciones sobre el MH370. Luego vino la prueba más difícil, la huella dactilar por refracción. Se trataba de demostrar que las fluctuaciones en las señales de radio no eran simplemente ruido aleatorio. La superficie del océano, la ionosfera e incluso la actividad solar podían desviar y distorsionar las ondas de radio de forma aparentemente caótica. Godfrey necesitaba demostrar que lo que detectaba era la huella dactilar de un avión enorme, no una anomalía natural. Se centró en las señales en el rango de 14 MHz, porque esa frecuencia reacciona de forma predecible cuando algo tan masivo como un Boeing 777 la atraviesa. Para garantizar que los resultados no fueran basura, su software descartó cualquier interferencia débil o poco clara. Solo se incluyeron los impactos fuertes de alrededor de 255 decibelios o más. Tras aplicar todos esos filtros, obtuvo 130 anomalías sólidas. Y aquí viene lo sorprendente: no estaban dispersas por todo el mapa, sino agrupadas formando una línea a través del sur del Océano Índico, casi como si alguien hubiera esparcido migas de pan sobre el agua. Cuando el equipo de Liverpool analizó los datos con sus propios modelos utilizando el análisis de Bayesian, el mismo método estadístico que había determinado la ubicación del vuelo, 447 de Air France obtuvieron un resultado extraordinario. Su cálculo mostraba una probabilidad del 74% de que los restos del MH370 se encontraran dentro de una pequeña zona del océano centrada en las coordenadas de Godfrey. Por primera vez desde la desaparición del avión, los datos no solo eran esperanzadores, sino matemáticamente sólidos. Ahora imagínate ser uno de esos científicos. Has pasado años viendo cómo surgen y se desvanecen teorías descabelladas. Aviones robados, bases secretas, autolesiones de pilotos, incluso secuestros, y luego alguien te entrega un rastro de puntos de datos que se alinean de forma casi demasiado perfecta como para ignorarlos. No era una prueba absoluta, pero era lo más cercano que alguien había visto desde la noche en que desapareció el avión. La resistencia contra WSPR. Aquí está el problema con cualquier idea nueva y audaz. En el momento en que la presentas, la gente va a reaccionar. Eso no es malo. De hecho, así es como se supone que funciona la ciencia. Si nadie la cuestionara, sería aún más extraño. Y con algo tan inquietante y cargado de emociones como el MH370, el escepticismo fue instantáneo y contundente.
Así que analicemos las principales objeciones que se le plantearon a la teoría WSPR de Richard Godfrey y cómo él y otros las refutaron. La primera objeción surgió casi de inmediato. WSPR nunca fue diseñado para este propósito. Y saben que es cierto. WSPR o Whisper, como lo llaman los radioaficionados, nunca se construyó para rastrear aviones perdidos. Fue creado para aficionados a la radioafición que querían hacer rebotar señales en la atmósfera y ver dónde aterrizaban, nada más. Pero aquí está el giro. La ciencia está llena de herramientas que se utilizan de maneras que los inventores jamás imaginaron. Piénsalo. Los rayos X se descubrieron por accidente cuando Wilhelm Röntgen experimentaba con rayos catódicos a finales del siglo XIX. La penicilina pura casualidad cuando Alexander Fleming observó bacterias que mataban el moho en sus placas de Petri en 1928. Incluso el GPS que ahora usamos para encontrar la cafetería más cercana fue originalmente un sistema de navegación militar. Así que sí, el WSPR no se construyó para encontrar aviones desaparecidos, pero la física que lo sustenta, la forma en que las ondas de radio se doblan, se dispersan y se distorsionan cuando algo grande las atraviesa, es ciencia sólida de hace décadas. Incluso Joe Taylor, el premio Nobel que inventó el WSPR, admitió que los aviones pueden perturbar estas señales. Fue más cauteloso sobre si se podrían determinar ubicaciones exactas, pero la premisa básica es sólida como una roca. Y Godfrey no se limitó a la teoría. Fue a por una prueba en el mundo real. En noviembre pasado, su equipo se asoció con investigadores de la Universidad de Liverpool y fletó un Boeing 777. Volaron sobre el mismo corredor del Océano Índico que coincidía con la ruta presuntamente seguida por el MH370. Mientras tanto, las estaciones de WSPR de todo el mundo estaban escuchando. Y adivinen que justo en la frecuencia con las perturbaciones aparecieron exactamente donde se encontraba el avión. No fue algo parecido ni vagamente al mismo tiempo. No. Y las señales de los radioaficionados que se comunicaban entre sí la noche en que desapareció el avión. Los picos coincidían con la posición de la aeronave casi al minuto. Esa era la prueba irrefutable. La prueba de que no se trataba solo de cálculos en una servilleta. El sistema funcionaba en tiempo real. La segunda objeción sonaba más bien a una pulla contra el propio Godfrey. Sigue cambiando el objetivo. Y de nuevo, en apariencia es cierto. Sus primeros cálculos años atrás apuntaban a un lugar del accidente más cercano a los 33 grados sur. Luego se desplazó a los 34 grados y finalmente a los 29 grados sur. Los críticos se abalanzaron sobre él diciendo que parecía una simple conjetura. Pero aquí está la cuestión. En ciencia, cambiar la respuesta a medida que se obtienen mejores datos no es un fracaso, es un progreso. Cuando Copernicus planteó por primera vez la idea de que la Tierra no era el centro del universo, sus cálculos no eran perfectos. Fueron necesarios astrónomos posteriores que refinaron los datos para ajustar el modelo. Lo mismo ocurre aquí. Godfrey no se limitó a lanzar dardos al azar. Cada cambio se produjo porque se incorporaron más datos del WSPR y porque los algoritmos que los analizaban se volvieron más sofisticados. Con el tiempo, el área de incertidumbre se redujo. Y aquí viene lo mejor: durante más de 14 meses seguidos el objetivo no se ha movido de los 29 grados sur. Eso es importantísimo. Significa que los ajustes han terminado. El modelo ha dejado de desviarse. Esa estabilidad fue lo que finalmente convenció a la gente de que esto no era solo un objetivo cambiante.
Luego está la tercera objeción, la que nadie puede refutar por completo. Todavía no hemos encontrado restos en ese lugar exacto. Buen punto. Hasta que alguien realmente recupere un ala o una caja negra del fondo marino, todo sigue siendo teoría. Pero démosle la vuelta. En lugar de empezar con la teoría, empecemos con los restos que ya tenemos. ¿Recuerdan el alerón que apareció en la isla de Reunión en 2015? Se confirmó sin lugar a dudas que pertenecía al MH370. En total se han detectado 160 de estos restos. Posteriormente aparecieron más restos en lugares como Mozambique, Madagascar y Tanzania. No se trataba de basura aleatoria. Eran piezas de Boeing 77 directamente relacionadas con el avión desaparecido. De dónde procedían, ahí es donde entraron en acción los oceanógrafos. En el Centro Geomar Helmholtz para la investigación oceánica en Alemania, los científicos realizaron simulaciones masivas de deriva. Básicamente lanzaron rastreadores virtuales de mensajes en botellas a modelos informáticos de las corrientes del Océano Índico y observaron dónde llegaban a la costa. Repitieron este proceso cientos de miles de veces. Al invertir las trayectorias de deriva desde Reunión y otras costas africanas ocurrió algo extraordinario. La mayoría se remontaba a un punto de origen a unos 100 kilómetros del punto caliente de Godfrey, a 29 grados de latitud sur. No es un área vaga, no es la mitad del océano, es una zona específica. Ese es el tipo de confirmación independiente que no se puede ignorar. Así que resumamos. La gente decía que WSPR no estaba diseñado para esto. Es cierto, pero la física es válida y ahora está comprobada. La gente decía que el lugar del accidente seguía moviéndose. Cierto, pero solo porque los datos mejoraron y ahora están confirmados. La gente decía que no había restos allí. Cierto, pero el análisis de deriva apunta directamente a esa ubicación. Cada vez que se plantea una objeción, la evidencia la refuta con más fuerza. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. Por primera vez en años, esto no son solo palabras. Hay acción. La brutal temporada de ciclones en el sur del Océano Índico ha terminado, lo que significa que los barcos pueden volver a operar allí. Y el peso pesado está de vuelta. Ocean Infinity. Si ese nombre les suena, es porque lideraron el enorme esfuerzo de búsqueda en 2018. No encontraron el MH370 entonces, pero construyeron un arsenal de tecnología de aguas profundas que no ha hecho más que mejorar desde entonces. Su buque insignia es el Armada 7806, un monstruo de buque de apoyo repleto de vehículos submarinos autónomos Hugin. Básicamente son submarinos robóticos. No se trata de simples drones atados. Pueden sumergirse hasta 6.000 metros, navegar sin ataduras durante días y explorar el fondo marino con un sonar lo suficientemente preciso como para detectar un naufragio a kilómetros de profundidad. Y ahora viene lo mejor, el gobierno de Malasia ha firmado un nuevo contrato con Ocean Infinity. Malasia ha dado su aprobación final a una nueva búsqueda del vuelo MH370 desaparecido a cargo de la empresa de robótica Ocean Infinity. Anthony Locke, ministro de Transporte de Malasia, impulsó su aprobación en enero de 2025. La zona de búsqueda, un área cuidadosamente definida de 15.000 kilómetros cuadrados, se centró en el punto crítico exacto identificado por el análisis WSPR. El acuerdo es: si no se encuentra, no se paga. En otras palabras, Ocean Infinity paga todos los costos iniciales estimados en unos $70 millones y solo cobra si encuentran el pecio. Eso ya debería ser significativo. No arriesgarían esa cantidad de dinero y recursos a menos que creyeran en la solidez de los datos.
Ahora hablemos de cifras. Un solo AU-bis Hughan puede cubrir unos 500 kilómetros al día navegando lentamente a 3 nudos, mientras escanea el lecho marino con una flota completa operando las 24 horas. Pueden rastrear toda la zona de búsqueda en aproximadamente un mes. Piénsalo. Más de una década de frustración y callejones sin salida. Y ahora la respuesta podría estar a menos de 30 días. Una vez que zarpan, el barco está cargado. Los robots están listos. El contrato está firmado. Solo falta que la ventana de buen tiempo se mantenga abierta el tiempo suficiente para que la misión se lleve a cabo. Así que aquí estamos. Después de tantos años de angustia, teorías descabelladas, pistas falsas y especulaciones interminables, las piezas finalmente encajan. Datos sólidos, un objetivo definido y la tecnología para lograr el objetivo. La pregunta ya no es si se puede encontrar el MH370. La pregunta ahora es: estamos a punto de cerrar el libro de uno de los mayores misterios de nuestro tiempo. Gracias por vernos, amigos. Si les gustó este video, denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal. Ya que están aquí, vean el siguiente video que aparece en su pantalla. Nunca se sabe qué podrían descubrir.